Nos alegramos nuevamente de estar aquí delante de ustedes, aunque estamos a la distancia, como quien dice, por este medio tecnológico, pero ustedes me están viendo a mí aunque yo no lo pueda ver. Y nos gozamos grandemente de poder, como dicen allá en la televisión, entrar a sus hogares. Amén. Pero no con noticias, sino con la palabra de Dios. Y quiero presentarles, no lo había hecho la vez pasada, este mantel que el pastor mandó a confeccionar. Incluso le hizo ese bordado, creo que el hermano Alan fue el que lo confeccionó, así que le damos gracias al pastor, al hermano Alan y los que hayan participado en esto. Las Dorcas, no sé si pusieron el material, pero que Dios les bendiga, porque estamos mejorando aquí la apariencia del púlpito y todo. Antes de entrar en lo que es la enseñanza del día de hoy, quisiera compartir con ustedes un himno muy antiguo, que hace más de 30 años, cuando yo llegué a los caminos del Señor, este himno se cantaba ahí, ya casi no se escucha, pero es un himno muy hermoso y está relacionado con el tema que vamos a presentar en el día de hoy. Así que prestemos la atención sobre todo a la letra de este himno, porque está hablando de algo que es muy importante para nosotros y para toda la humanidad. Escuchemos el himno. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Padre Cristo, hermanos. Bien,
vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a entrar en tema. Busquemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, y vamos a leer allí dos versículos inicialmente. Dice así la palabra de Dios. Ya usted debe tener allí su Biblia abierta. Y si está allí una visita, pues comparta con esa visita la palabra de Dios, porque es lo mejor que puede haber. Dice así las Escrituras, Mateo capítulo 20, versículos 17 y 18. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Esta era la tercera vez que Jesús les habla a sus discípulos de la muerte que había de padecer. Nosotros hemos hablado aquí en ocasiones anteriores de Jesús caminando sobre las aguas, de Pedro caminando sobre las aguas, de la transfiguración, de la oveja perdida. Pero esta es la historia principal de la Biblia. Esto es lo más importante, lo que vamos a ver en el día de hoy. La historia central de la Biblia. El camino a la cruz, como hemos titulado este mensaje. Los discípulos tenían grabadas en sus mentes las dos ocasiones anteriores en que Jesús les habló acerca de su muerte. La primera vez que ellos escucharon que Jesús les dijo que habría de padecer, que habría de morir, ellos se quedaron tan sorprendidos que no lo podían creer, porque ellos estaban esperando que Jesús se convirtiera en un personaje central de Israel. Y los que más tenían frescos en sus mentes esas palabras que Jesús habló acerca de su muerte eran aquellos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron allá en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan cuando hablamos de este pasaje? Y ellos tenían ese recuerdo vivo en sus mentes, porque habían visto a dos personajes del Antiguo Testamento, a Moisés y a Elías, que se presentaron allí después de haber muerto hace muchos años, cientos de años, miles de años. Ahí estaban ellos dos y hablando con Jesús, y el tema de conversación en esa ocasión era precisamente de el momento en que Jesús iba a ser crucificado. Pero en esta ocasión que Jesús les anuncia por tercera vez su muerte, Él les da más detalles sobre todo lo que habría de ocurrir. Por ejemplo, les dice que habría de ser escarnecido, que habría de ser objeto de burla, que habría de ser azotado, vituperado, que sería entregado por los sacerdotes a los gentiles. Y los gentiles que se refiere aquí es a los romanos. Significa que los escribas y los sacerdotes no iban a ser directamente los que mataran a Jesús, sino los gentiles, en este caso los romanos. Pero nuevamente también les recuerda lo que antes le había dicho, que al tercer día resucitaría, venciendo a la muerte. Y es aquí cuando Jesús inicia ese caminar hacia la cruz, sabiendo que estaba precisamente o exactamente a una semana de que se cumplieran esas palabras que les había dicho a los discípulos. Es decir, que a él solamente le quedaban unos cuantos días de vida. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. Y que el momento de presentar su vida como ofrenda de olor agradable delante de Dios estaba por llegar. Y es aquí cuando Jesús inicia ese caminar hacia la cruz. Y cuando nosotros hablamos de caminar hacia la cruz, hacia la crucifixión,
pensamos en algo triste, en algo terrible, en algo horrible, porque significaba el fin de una vida, de la vida de Jesús, y de una manera horrorosa, por decirlo así. Pero dice la Escritura que Jesús tenía otra perspectiva, que Jesús tenía otra actitud, que Él dice, por el gozo puesto delante de Él, dice en el libro de Hebreos, sufrió la cruz. ¿Y cuál es ese gozo de que habla la Biblia? ¿Cuál era ese gozo que sentía Jesús porque iba hacia la muerte, hacia la crucifixión? El gozo que sentía Jesús era el de saber que con su muerte y luego la resurrección derrotaría el reino de las tinieblas y traería salvación y vida eterna para la humanidad. Ese era el gozo que él sentía. Por eso él veía ese momento que venía como algo de victoria y no de derrota. Con su muerte derrotaría a Satanás y le quitaría las llaves de la muerte y del Hades y de la condenación eterna. Y con su resurrección derrotaría a la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. Como dijera el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y oh sepulcro, tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Y le devolvería a la humanidad aquello que Adán había perdido en el jardín del Edén, la vida eterna. ¿Qué sucedió ese día que iban camino hacia Jerusalén? Vamos a ver un poquito más adelante, vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ir al capítulo 21 del mismo libro de Mateo. Dice así en el capítulo 21 de los versos 1 al 5. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¡Qué tremendo! ¿Cómo van desarrollándose estos acontecimientos para llegar al cumplimiento final de lo que Dios había planeado? Y cuando Jesús llega a Jerusalén, ya montado en esa asna, dice que los discípulos pusieron mantos sobre la asna. Jesús montó entonces sobre ella. Y luego, ¿verdad? Él entra a Jerusalén. Y cuando Él entra a Jerusalén, la ciudad se conmueve, la ciudad se estremece. Y comenzaron a decir en voz alta, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, ¿qué significaban estas palabras que decían los habitantes de Jerusalén? ¿Y por qué se estremecieron? ¿Por qué se conmovieron cuando Jesús entró a la ciudad? Lo que sucede es que se estaba cumpliendo delante de los ojos de los moradores de Jerusalén una profecía que el profeta Isaías había anunciado muchos años antes, la que leímos, que decía que el Mesías entraría a Jerusalén manso y sentado sobre una asna. Y los judíos conocían perfectamente las Escrituras. Así que cuando ellos vieron a Jesús que entraba a Jerusalén sentado sobre esa asna, ya ellos sabían que ese hombre era el Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento y que tantos profetas hablaron de él. Y uno puede pensar que cualquiera pudiera sentarse sobre un asna y entrar a Jerusalén y autoproclamarse como el Mesías. Pero este hombre no era cualquier hombre. Se trataba de Jesús, al cual ellos conocían, al cual ellos habían visto liberar endemoniados, al cual habían visto sanar enfermos, levantar paralíticos, darle vista a los ciegos y aún resucitar muertos. Así que ellos tenían el pensamiento
de que ese era el Mesías, pero no estaban seguros. Ahora cuando Jesús entra a Jerusalén montado sobre esa asna, confirma lo que ellos pensaban, que realmente ese era el Mesías. Hasta ese momento Jesús no se había proclamado como el Mesías. En muchas ocasiones, cuando Jesús hacía los milagros, le decía a aquellos que recibían el beneficio: no le digan a nadie, quédense callados. ¿Por qué? Porque Él necesitaba terminar su ministerio. Y luego, si esto se difundía, amén, no iba a ser posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle gloria a Dios allá en sus hogares y alaben al Señor, porque este es un día de bendición. Y no hay mejor manera de empezar el día que escuchando la palabra de Dios, como ustedes lo están haciendo en este momento. Dios bendiga a todos los hermanos y Dios bendiga a todos los amigos que en estos momentos están escuchando esta enseñanza. Entonces se dieron cuenta que Jesús no era un profeta más, sino que era el Hijo del Dios viviente, enviado por su Padre para darle salvación a Israel y proclamar y establecer su reino aquí en la tierra. El pueblo lo entendió, claramente lo entendió, y le dieron los honores que se le da a un rey. Por eso dice la palabra, dice la historia, que ellos tomaban sus mantos y los tendían delante de él y cortaban ramas y las ponían para que él pasara por allí. Era un honor que solamente se le daba a los reyes, porque ellos ya entendieron que este era el Hijo de David, el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, aquellos los que estaban esperando de este Mesías, de este rey que enviaba a Dios, ellos esperaban que este rey los libertaría de la opresión del imperio romano. Ellos esperaban que este rey se levantara como un guerrero y formara un ejército y comenzara a combatir con los romanos y los derrotara y los echara y quedara él establecido como rey. Porque ellos estaban esperando que el linaje de los reyes se volviera a establecer, que él le iba a dar continuidad a ese linaje de los reyes, como en la antigüedad, Saúl, David, Salomón, Josafat, todos ellos, ¿verdad? Tantos reyes que tuvo Israel, y ellos pensaban: vuelve ese tiempo cuando los reyes de Israel se sentarán sobre el trono y nuevamente va a haber, Israel va a ser una nación grande y poderosa. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Por su parte, los fariseos, cuando escucharon cómo estaban alabando y glorificando a Jesús, cómo lo estaban reconociendo como el Mesías, ellos se acercaron a Jesús y le recriminaron: ¿por qué no les dices algo? ¿Por qué no los haces callar? Porque eso es una mentira lo que ellos están diciendo. Pero Jesús los dejó y salió de Jerusalén. Hasta aquí hay un mensaje para nosotros, hermanos y amigos. Jesús dijo en una ocasión: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, debemos seguir el mismo camino que siguió Jesús, el Señor, hacia el Calvario. El que Jesús fuera crucificado significó la victoria para la humanidad. Nuestra victoria, hermanos y amigos, está en llegar a la cruz y ser crucificados juntamente con Cristo. ¿Cómo así? La Biblia dice que debemos crucificar nuestras pasiones y deseos. La Biblia dice que debemos crucificar al viejo hombre para que resucite en un nuevo hombre. Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero para eso debemos llegar a la cruz. Para eso debemos ser crucificados juntamente con Cristo. Como lo dijera el apóstol Pablo. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Allí es donde nosotros debemos llegar. Jesús nos está invitando en este día a caminar junto a Él en ese camino de victoria hacia la cruz del Calvario. Pero yo les decía que el pensamiento de los judíos que proclamaban a Jesús como el Mesías eran pensamientos terrenales, que los libertaría de los romanos, que establecería nuevamente el reinado de Israel, que vendrían tiempos de prosperidad económica para ellos. Eran pensamientos terrenales.
Ahora bien, ese no puede ser nuestro pensamiento siguiendo a Jesús en el caminar hacia la cruz. No pueden ser pensamientos terrenales, que voy a seguir a Jesús para que Él me saque de la situación en que me encuentro, que voy a seguir a Jesús para que me consiga un trabajo, para que solucione mi problema económico, para que arregle mi hogar. Ese no debe ser el motivo por el cual yo voy a seguir a Jesús. Jesús dijo en una ocasión: mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas. ¿Qué cosas? Él estaba hablando del afán que tenían las personas por la comida, por las cosas del diario vivir, amén, que se preocupaban a cada día, y él les decía: miren, no se preocupen por esto, sino busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si tu pensamiento es que necesitas a Jesús porque reconoces que eres un pecador y que necesitas su perdón, el perdón de Dios, todas estas cosas te vendrán por añadidura. Pero vamos a seguir a Jesús en su camino a la cruz. Transcurrieron 5 días más. Ya no quedaban 7 días, solamente quedaban 2 días para que se cumpliese las Escrituras. En Mateo, capítulo 26. Vamos a trasladarnos ahora al capítulo 26 para leer lo que continúa diciendo Jesús ahora en esta ocasión cuando faltan 2 días. Mateo 26, versos 1 y 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Les estaba anunciando que ya solamente quedaban 2 días en que Él estaría con ellos, en que estaría aquí en la tierra. El impacto que esta noticia debió causar en el corazón de los discípulos debía ser terrible, porque nuevamente el Señor les dice que iba a ser crucificado. Les dice claramente que la muerte de Él iba a ser una muerte de cruz. Y este tipo de sentencia era propia de los romanos, no era de los judíos. A ellos no se les estaba permitido eso. Eran los romanos los que practicaban este tipo de ejecución. Era una de las muertes más crueles y más humillantes que podían existir. Primero, la persona que iba a ser crucificada era azotada 40 veces menos una, como dice la Escritura, con el látigo romano, que en la punta tenía incrustado unos huesos de animales para que le arrancara pedazos de la carne a la persona. Era tan terrible ese castigo que muchos no lo resistían y morían allí en el momento en que eran azotados, porque eso era algo horrible lo que sucedía. La espalda quedaba totalmente destrozada. Había quienes morían en este castigo, les decía. Pero Jesús sobrevivió, porque Él tenía que cumplir la palabra de Dios. Luego se les obligaba a cargar la cruz o el madero muy pesado en que habría de morir, mientras que en el trayecto un soldado lo iba azotando por todo el camino hasta llegar al lugar de la crucifixión fuera de la ciudad. Si nosotros prestamos atención a la Escritura, llegó un momento en que Jesús ya no podía con esa cruz. Estaba demasiado extenuado, demasiado débil. Y entonces llaman a un hombre para que cargue la cruz y ayude a llevar la cruz a Jesús. Y así llegan allá al lugar de la crucifixión. Para ser crucificada la persona, primeramente se ponía la cruz en el piso. Y luego se acostaba al reo de muerte en ella. Se le extendían los brazos. Y luego se le clavaba con unos clavos de 12 pulgadas de largo. 12 pulgadas, una regla, imagínense una regla
de las que usan los niños, los estudiantes en la escuela. De ese largo eran los clavos que le clavaban. En una mano o en la muñeca, en la otra, en los pies, juntaban los pies y lo clavaban los dos pies juntos. Era algo terrible. Algunos morían pocas horas después de que habían sido crucificados. Otros duraban un poco más. El peso del reo era soportado por las manos y por los pies. Era algo terrible. Los discípulos vieron en sus mentes todo esto, aún antes de que aconteciera. Y no lo podían soportar. Ellos no podían imaginar a su maestro en esa situación. Sus corazones se llenaron de una tristeza profunda, que sentían que no podían con esa carga. Y por fin llegó el día señalado por Jesús. Transcurrieron los 2 días. Llegó la fiesta de la Pascua. Y luego Jesús llega al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Y le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada, está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Porque él iba a orar allá aparte a su Padre Celestial. Y luego él le ora al Padre y le dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y luego llega Judas, el traidor, con una turba de gente con espadas y palos, y prenden a Jesús y luego lo entregan al sumo sacerdote Caifás. Ustedes conocen esta historia. Luego viene el juicio. Y como les decía, los judíos no podían ejecutar sentencia de muerte, sino los romanos, entonces lo entregaron a los romanos y le dijeron que Jesús se autoproclamaba como rey y que era un peligro para el César, el emperador de Roma. Poncio Pilato, que era el que estaba a cargo de esto, no quería hacerlo en un principio, pero cuando le dijeron aquello de que el que no era, el que si permitía eso no era amigo del César, y temió en su corazón, y hizo lo que ustedes saben, se lavó las manos, y que la sangre de este inocente caiga sobre ustedes, le dijo a los judíos. Y los judíos decían: que caiga sobre nosotros esa sangre y sobre nuestros hijos. Y esa palabra se cumplió. Cuando él muere y es sepultado, pareciera que este era el fin de la historia. Así lo pensaban todos, que ya todo había terminado. Aún los discípulos creían que todo había terminado. Ellos no creyeron realmente las palabras de Jesús, que les dijo que resucitaría al tercer día. Ellos no lo habían creído. No le creyeron a Jesús sus palabras, estas palabras. Hoy en día hay mucha gente que no le cree a Jesús, que no le cree a sus palabras. Aquí en este libro sagrado están las palabras de Jesús. Si le creemos a estas palabras, vamos a tener lo más valioso que pueda haber en este mundo. Lo más valioso que pueda haber en este mundo no son las cosas terrenales, no son las riquezas, no es el poder. Lo más valioso que pueda haber en este mundo es lo que Jesús nos ofrece. Jesús dijo: el que guarda mis palabras nunca verá muerte. También dijo: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. También dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay otro punto importante que quiero tratar aquí, y es acerca del tiempo que estuvo Jesús en el sepulcro, porque sabemos que estuvo 3 días en el sepulcro. Y sabemos también que Jesús derrotó a Satanás con su muerte en la cruz. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue la victoria de Jesús? En el libro de Génesis, Dios le dijo a Satanás, luego del pecado del hombre, que eso no se iba a quedar así, que no pensaba que había triunfado, que él iba a dar una solución a esa situación, y que eso sucedería a través de la simiente de la mujer. Lo mencionamos en alguna enseñanza anterior, que esa simiente de la mujer lo iba a herir a él en la cabeza, y que él iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar.
Y el diablo hirió a Jesucristo en el calcañar, que representa la humanidad de Cristo, de Jesús. Al instigar a los fariseos y sacerdotes, porque todo esto fue obra de Satanás. Primeramente dice que Satanás entró en Judas para que Judas vendiera al maestro. Y luego comenzó a instigar a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, para que llevaran a Jesús a la muerte. Y así fue que Jesús fue acusado de sedición y por eso lo crucificaron. Es decir, en otras palabras, el diablo fue responsable de la muerte de Jesús, pero sin saber que al hacerlo estaba cumpliendo los planes de Dios para la redención de la humanidad. Él mismo estaba ejecutando los planes de Dios. Y Jesús, al morir, aunque su cuerpo quedó en el sepulcro, su alma fue a las profundidades del Seol, del Hades, donde se encontraba Satanás. Y allí lo enfrenta y le arrebata las llaves de la muerte. Porque hasta ese momento el diablo tenía el imperio de la muerte. Y luego que le arrebató las llaves, buscó al pecador que murió con él en la cruz. Buscó a Lázaro el mendigo. Y buscó a todas esas almas, todos esos santos del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Elías, David, todos esos santos, los profetas, amén, los buscó y los llevó consigo al paraíso, al tercer cielo, el que visitara el apóstol Pablo en una ocasión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Con la muerte de Jesús se abrieron las puertas del paraíso, que hasta ese momento estaban cerradas para el hombre. La sentencia de muerte que pesaba sobre la humanidad quedó abolida. El apóstol Pablo lo dice así, de esta manera, en Colosenses 2, 13 y 14. Y Él a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, es decir, la sentencia de muerte. La anuló Jesús allá en la cruz, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Luego viene el sello de la victoria. Luego de esto, porque si Jesús se quedaba en el sepulcro, de nada serviría su muerte. Pablo lo decía de esta manera: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero Él resucitó, Jesús resucitó, tal y como le había dicho a sus discípulos al tercer día. El alma de Jesús, luego de recorrer aquellas regiones, aquellas profundidades, amén, vuelve y regresa acá al sepulcro. Y esa alma se une nuevamente con el cuerpo de Jesús. Y entonces Jesús resucita de la muerte, vence a la muerte, rompe las ataduras de la muerte y resucita. Un ángel quita la piedra y Jesús sale victorioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La muerte no lo podía retener. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Significa que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. No a condenación de muerte como quería el diablo, sino a resurrección de vida eterna. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra y a Dios sea la alabanza. Yo decía en la enseñanza anterior que Jesús estaba recorriendo el mundo. Estaba recorriendo país por país, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, casa por casa, buscando la oveja perdida, que somos nosotros. ¿Recuerdan? Él nos presenta una oferta cuando llega a nuestra casa, cuando llega a nuestro hogar, cuando llega a nuestra vida. Él nos presenta una oferta que no se puede rechazar. Él nos dice: tú tenías una sentencia de muerte sobre ti. Yo pagué esa sentencia. Yo fui a la cruz y di mi vida para que quedaras libre de esa sentencia. Ahora lo único que tú tienes que hacer es reconocerme como tu Salvador y hacerme Señor de tu vida. Jesús me hizo esa oferta a mí hace más de 30 años y yo no la pude rechazar. ¿Cómo iba a hacerlo? Igual mis hermanos que están caminando con Cristo, también recibieron esa oferta y ellos tampoco la pudieron rechazar. Ahora la oferta te la hace a ti, amigo, amiga, que estás escuchando este mensaje. Jesús dice: si tú me reconoces como el que pagó el precio por ti y me entregas tu corazón, serás libre
de la condenación y pasarás de muerte a vida. Tendrás vida eterna. La Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Porque mientras nosotros no tenemos a Jesús, nuestro espíritu no se puede comunicar con Él. El espíritu está muerto para Dios. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas, ese espíritu que se comunica con Dios resucita, vuelve a la vida. Y entonces nos podemos comunicar con Dios. Por eso yo les digo a ustedes, queridos amigos, acepten en este día, allí donde ustedes están, acepten a Jesús. Su vida cambiará. Para siempre cambiará su vida para bien. Solamente basta con que haga una oración, aunque sea silenciosa, si lo desea, porque de todas maneras Él te escucha. Y dile: gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz por mí. Te reconozco como el Salvador del mundo, el Salvador mío, y te entrego mi corazón. Hasta aquí, hermanos, amigos, llegamos con este estudio de el camino hacia la cruz. Camino que todos debemos recorrer si queremos alcanzar la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, amigos, y nos estamos viendo la próxima semana. Amén.